que en este caso va a ser 16.7, que es lo que hay en el fondo, entre 17, 98.2%. Se fijó en 0.982. Una vez que fije esta relación, puedo entonces definir cuánto está en el fondo y la diferencia es lo que tengo en el destilado. Entonces, esto queda fijado al definir estas fracciones de recuperación. Entonces, paso 1, definir compuestos claves. Paso 2, definir las fracciones de recuperación deseadas. Paso 3, vamos a predecir lo que pasa con los demás compuestos, porque los demás compuestos pueden ser distribuidos o no distribuidos. Es decir, puedo tener compuestos livianos aquí y puedo tener compuestos pesados acá. Ok, perdón, livianos aquí y pesados acá, y necesito calcular eso. Estamos claros en este aspecto, ¿no? Esto que les acabo de mostrar. ¿Quién tiene dudas? Vale. Entonces, definimos esos parámetros. Entonces, ahora lo que vamos es a terminar de predecir la composición de los demás componentes que hay en la mezcla. Y para eso tenemos este método, el método de Steve-Geddes. ¿Ok? ¿Qué hace el método de Steve-Geddes? ¿Okay? ¿Cuál es el fundamento teórico? El fundamento teórico lo que dice es que, bueno, la relación de flujos de un compuesto en el destilado al fondo, fíjense, esto es de su I a B su I, el logaritmo de su I a B su I, es decir, lo que hay de un compuesto en el destilado con respecto a lo que hay en el compuesto en el fondo, es función de la volatilidad relativa. Y en una escala logarítmica, dice este método, sigue una línea recta. ¿Qué significa? Que el compuesto clave liviano y el clave pesado van a estar sobre una línea recta, y que los compuestos más pesados que el clave pesado van a estar sobre esa línea recta, y que los compuestos más livianos que el clave liviano van a estar sobre esa línea recta. ¿Ok? Esta es una aproximación teórica inicial, ideal, porque en la práctica no se cumple. Entonces, ¿qué hace este método? Bueno, este método nos dice, bueno, ustedes definieron esto. Definieron cuánto hay en el destilado y en el fondo para el clave liviano y el clave pesado. Lo acabamos de calcular, como lo vimos anteriormente. ¿Ok? Fijamos quién eran los dos compuestos de interés, fijé la fracción de recuperación y tengo de su I y B su I. Perfecto. ¿Qué sucede? Como esto es una línea recta, y si tengo dos puntos de una línea recta, yo puedo encontrar la ecuación de la línea recta. Con dos puntos se conoce la ecuación de la línea recta. ¿Y quién es la ecuación de la línea recta? Esta que está acá. Esta es la ecuación de la línea recta. Logaritmo de D sub I entre B sub I es igual a una pendiente A. Esta es la pendiente que multiplica el logaritmo de alfa sub I. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la abscisa. La abscisa es alfa sub I. El logaritmo de alfa sub I, esta es la abscisa, esta es la ordenada. Y este señor que está aquí, B, es el intersecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos la pendiente y el intersecto? Bueno, para el compuesto clave liviano, conozco lo que sale en el destilado, conozco lo que sale en el fondo, conozco la volatilidad relativa. No conozco este parámetro B, que vendría a ser el intersecto. Pero ese parámetro B, que es el intersecto de la línea, lo puedo determinar a partir del clave pesado. Del clave pesado, como fijé una distribución, conozco D sub I y B sub I. O sea que conozco lo que sale en el fondo, en el destilado y en el fondo del clave pesado. Entonces, ese intersecto no es más que el logaritmo del flujo molar en el destilado del clave pesado dividido entre el flujo molar del clave pesado en el fondo. Entonces, de esa manera calculo el intersecto. Luego tomo ese intersecto, lo coloco aquí, determino el valor de la pendiente, y conocida la pendiente y conocido el intersecto, puedo predecir la composición de toda la mezcla. Vamos a ver esto de manera secuencial. Entonces, lo primero, conocer los valores de la constante de equilibrio de esa alimentación que tenemos.
¿A qué condición? A las condiciones iniciales que tenemos la alimentación. La alimentación nos ha sido suministrada a unas condiciones iniciales de separación. Bueno, podemos calcular entonces los valores de cada condición. ¿Ok? Esto es un cálculo flash. Hacemos un flash a la presión y a la temperatura que tenemos en la alimentación y tenemos los CASUI. Conocidos los CASUI, calculo las volatilidades relativas, tomando como referencia ¿qué? El clave pesado. Una vez que tengo el clave pesado, realmente vamos a corregir. Este debería ser 3 y este debería ser 4. Vengo y determino el intersecto con la información del clave pesado. Y luego determino la pendiente con la información del intersecto y las composiciones. Culminado este proceso para determinar intersecto, tengo la ecuación de la línea recta. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo en esa ecuación A, B. Y entonces, para cada par, como ya tengo las volatilidades relativas de los demás compuestos, yo vengo y determino, introduzco el valor de volatilidad relativa de los compuestos más livianos que el clave liviano, más pesados que el clave pesado, y determino el valor de la ordenada. Saco el valor de la exponencial de esta ordenada y entonces puedo conocer la relación que hay de dB a B. Entonces, en definitiva, lo que hago es resolver esta ecuación, porque conozco la alimentación, conozco la proporción que hay entre D y B, dos ecuaciones, dos incógnitas, o directamente. Fíjense que aquí lo que he hecho es despejar el valor de D sub I. Ese valor de D sub I está en términos de lo que hay en la alimentación y una vez que tengo el valor del compuesto en el destilado, puedo obtener el compuesto del fondo. Entonces, de esa manera, siguiendo esta secuencia, se puede predecir para el grado de recuperación que ustedes han fijado, inicialmente cuál sería la separación inicial de los compuestos. ¿Ok? Un proceso bastante simple, sencillo. Pregunta sobre el método. Ok, Por fíjese ahora no, entonces. profe. Bueno, fíjense que esa distribución inicial del método, ¿ok? Es algo que deben de avanzar en la asignación, porque la próxima semana vamos a empezar a discutir o voy a empezar a revisar con ustedes lo que es su algoritmo de presión. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahorita? Aquí, miren. Aplicamos Esteve-Guedes y han determinado una separación inicial de los compuestos no clave. Entonces, vamos a entrar ahora al algoritmo de presión. ¿Ok? Les voy a presentar rápidamente el algoritmo de presión, aun y cuando nos va a dar tiempo de profundizar. Pero vamos, esto es lo que yo llamo carpintería. Esto es una secuencia básica de etapas que hay que seguir. Perdón. Y entonces aquí está el algoritmo de la presión. Es un algoritmo para un diseño preliminar. Entonces, para este diseño preliminar, la presión de operación de la columna y el tipo de condensador se pueden establecer por un procedimiento en el cual se determina cuál es la presión necesaria para condensar el vapor que sale de la columna a una temperatura inicialmente de 49 grados centígrados. ¿Por qué de 49? Porque esa es la condición generalmente que se toma como diseño de temperatura de salida del intercambiador del condensador en este